Bueno, pues vamos a comenzar con el repaso del examen de probabilidad y de inferencia estadística. Vamos a ir leyendo aquí los enunciados y leemos el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos dice que en un juego se lanzan dos monedas equilibradas y un dado de 6 caras equilibrado. Dice: un jugador gana, se obtiene 2 caras y un número par en el dado, o bien si se obtiene exactamente una cara y un número mayor o igual que 5 en el dado. Para la primera pregunta nos dice calcular la probabilidad de que el jugador gane. En la segunda, si se sabe que ha ganado, cuál es la probabilidad de que obtuviera 2 caras al lanzar monedas. Bueno, esto sería un teorema de probabilidad total. Y en la segunda sería un teorema de Bayes al ser una probabilidad condicionada. Análogamente dice: si se sabe que ha ganado, cuál es la probabilidad de obtener un 5 al lanzar un dado. Sería también teorema de Bayes. Y en el último apartado dice: llamemos al suceso el jugador no gana, y llamemos B al suceso el jugador obtiene un 6 al lanzar un dado. Dice: ¿son independientes los sucesos? Bueno, pues vamos a ir viendo la explicación. Como nos dice aquí, dice: este problema consiste en lanzar 2 monedas y un dado. Directamente el árbol va a ser bastante más grande, porque son 24 casos según los resultados de la primera moneda, de la segunda moneda y el dado. Entonces, como dice aquí, dice: ahora bien, considerando las condiciones en que gana, podemos simplificar y veamos el árbol del lanzamiento de las 2 monedas. Nosotros sacaríamos cara y cruz a partir del primero, luego sacar 2 caras sería un medio por un medio, como vemos aquí, un cuarto. Sacar una cara y cruz, o una cruz y cara, sería un cuarto más un cuarto, que serían 2 cuartos. Y por último, sacar 2 cruces, pues un medio por un medio. Por lo tanto, este primer árbol que hacemos para el resultado del primer dado y el segundo, que sería cara a cara, cruz cruz o cara cruz más cruz cara, ¿vale? Que veis que lo reducimos aquí, pues hace un árbol mucho más pequeño. Como nos indican, lo que nos interesan son los resultados: que salgan 2 caras, un cuarto; que salga una cara y una cruz, que sería un medio por un medio, un cuarto, más un medio por un medio, un cuarto, que son 2 cuartos; o 2 cruces, que sería un medio por un medio, un cuarto. Dice: del resultado no interesa cuando salen 2 caras, si es par o no, y cuando sale una cara, que sea 5 o 6. Cuando salen 2 cruces no interesa el resultado del dado. Vamos a volver a ver el enunciado, lo que nos decía. Dice: un jugador gana si obtiene 2 caras y un número par, o bien si tiene una cara y un número mayor o igual que 5 en el dado. Bueno, pues entonces aquí el esquema sería: para las 2 caras sacar un par, para las 2 caras sacar un impar, para cara y cruz sacar 1, 2, 3 o 4, que sería 4 sextos. Si saco una cara y una cruz, sacar un 5 sería un sexto. Si saco una cara y una cruz, sacar un 6 sería un sexto. Y obviamente si saco 2 cruces no me va a interesar, porque con eso no ganas. Luego este sería el árbol completo con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, en la primera probabilidad que el jugador gane era cuando tenía 2 caras y un número par, o una sola cara y 5 o 6. ¿Vale? Repetimos: 2 caras y número par, o, como dice luego aquí, lo volvemos a bajar, una sola cara, ¿vale? Que sería esta de aquí, y o bien sacar un 5 o un 6. Estas serían las probabilidades en las cuales el jugador gana. Por lo tanto, tendríamos aquí 2 caras y número par, o bien una cara y probabilidad de 5, o una cara y probabilidad de 6. Operaríamos y la probabilidad que el jugador ganara sería 7/24 avos. Bueno, esta sería la primera pregunta. En la segunda nos dice: si sabe que ha ganado, ¿cuál es la probabilidad de que tuviera 2 caras al lanzar las 2 monedas? Vale, pues esto es una probabilidad condicionada, es un teorema de Bayes. Aquí ponemos la condición que nos dan, que ha ganado, y aquí ponemos la probabilidad que nos pide: 2 caras al lanzar la moneda. Cuando yo tengo la probabilidad de 2 caras condicionada a ganar, la probabilidad es que simultáneamente ocupe las 2, que saque 2 caras y gane, partido de la probabilidad que condiciona. Vale, pues vamos al principio y decíamos 2 caras y ganar era 2 caras y número par. Vale, pues vamos a ir. 2 caras que era un cuarto, y luego sacar un número par, 3 sextos.
partido de la probabilidad de ganar, que es la que hemos obtenido en el primer apartado. Por lo tanto, la probabilidad pedida es 3 séptimos. Aquí, análogamente en C, nos dice si se sabe que ha ganado, probabilidad condicionada, la condición, cuál es la probabilidad de obtener un 5 en el lanzamiento. Bueno, pues sacar un 5 sabiendo que ha ganado es que simultáneamente haga las dos, pues ganarle un 5, que era la probabilidad de una cara, lo vemos aquí en el esquema, ¿vale? Probabilidad de una sola cara, vamos aquí. Ahora, por la probabilidad de ganar, que sería un 5 al lanzar el dado un sexto, partido de nuevo de la probabilidad de ganar, 7/24 avos. Y ya la última pregunta nos dice, llamemos A al suceso el jugador no gana, y llamemos B al suceso el jugador obtiene un 6 al lanzar un dado. ¿Son independientes estos dos sucesos? Bueno, dos sucesos, A y B, son siempre independientes cuando se cumple que la probabilidad de que se den los dos simultáneamente, es decir, de la intersección, coincide numéricamente con el producto de las probabilidades. Por lo tanto, la probabilidad de no ganar es 1 menos el caso contrario. La probabilidad de un suceso más el contrario nos vale siempre 1. O probabilidad de no ganar es 1 menos la de ganar. Esa ya la hemos obtenido antes. Por lo tanto, la probabilidad de no ganar sería 17/24 avos. Ahora, el suceso B es obtener un 6 al lanzar un dado. Pues la probabilidad de obtener un 6 es un sexto. Por lo tanto, al obtener un 6 en el dado, para que no gane, tiene que salir 2 cruces en la moneda. Eso es obvio. Por lo tanto, sería la probabilidad de 2 cruces, era un medio por un medio, ¿vale? Lo tenéis aquí en el esquema, ¿vale? 2 cruces, un medio por un medio. Por ahora, la probabilidad de obtener un 6, un sexto. Esto nos queda un 24 avos. Bien, ya tengo la probabilidad de la intersección. Hacemos ahora el producto de las probabilidades de A y B, que nos sale 17/144 avos, y vemos que ese valor es diferente a la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, los sucesos no serían independientes. Vamos al segundo ejercicio, el examen, álgebra de sucesos. Nos dicen que tenemos dos sucesos A y B de los que se saben que la probabilidad de A es igual, a ver si nos viene bien, dame un segundo, que no miro en la ficha. Vale, entiendo que es que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B, que es de 0,55. Nos dicen que la probabilidad de la unión de dos sucesos contrarios, que es lo mismo que la probabilidad de la intersección negada, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de la intersección, esto es lo que llamamos en probabilidad ley de Morgan, vale, de Morgan, pues todo esto nos vale 0,9. Por lo tanto, de aquí podemos calcular que la probabilidad de la intersección será 1 menos 0,9, es decir, que la probabilidad de la intersección nos vale 0,1. Esto lo hemos calculado a partir de este dato porque será una probabilidad que vamos a necesitar. De hecho, es la primera pregunta, fijaos. Ya tenemos ahí respondidas la primera. Vale, esto debe de tener errata porque entonces, si nos dan esto así, yo creo que va a ser la de A intersección B. A ver, probabilidad de A, perdón, condicionado B. Es que no salía bien en la diapositiva. Vale, vamos ahora con el otro dato. Probabilidad de B, intersección, no, condicionado A, que esta es 0,25. Como he comentado antes en el anterior ejemplo, vamos a cambiarlo a azul y lo dejamos en fino. La probabilidad de un suceso condicionado a otro es siempre la probabilidad de la intersección partido del que condiciona. Y esto nos dice el enunciado que es 0,55. ¿Y cómo vamos a calcular aquí? Pues porque yo ya tenía esta probabilidad, que era 0,1. Por lo tanto, quedaría que 0,1 es P de B igual a 0,55. Este pasaría multiplicando, este dividiendo, y tendríamos que la probabilidad de B es 0,1 entre 0,55. Análogamente, la probabilidad de B condicionado a es probabilidad de B intersección A partido de P de A, y este nos vale 0,25.
Y esta intersección es lo mismo que esta. La intersección de dos sucesos siempre conmuta. Luego 0,1 será igual a PDA igual a 0,25. Paso multiplicando, paso dividiendo y tendríamos entonces que PDA sería 0,1 entre 0,25. Con lo cual tenemos ya respondida esta pregunta y esta pregunta. Vamos con la tercera. Probabilidad de B condicionado a no A. Es la probabilidad de la intersección partido de B condiciona. Y la probabilidad de una intersección de sucesos en la que una está negado es el no negado menos la intersección de los dos. Por lo tanto, es PDB menos intersección de AB entre PDB. Como yo ya tenía los valores, PDB es 0,1 entre 0,55 menos la intersección que nos ha quedado 1, partido de nuevo de PDB, que es 0,1 entre 0,55. Y ya ahí calcularíais esta probabilidad. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Vamos con la última pregunta. De nuevo, como hemos hecho en el ejemplo anterior, ver si dos sucesos son linealmente independientes. Y vamos a poner de nuevo la definición. Decimos que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de la intersección es el producto de sus probabilidades. Por lo tanto, la intersección que es 0,1 será igual a PDA, que es 0,1 entre 0,55 por PDA, este es PDB, perdón, y PDA, que es 0,1 entre 0,25. Simplificaríamos estas dos, nos quedaría 1 igual a 0,1 entre 0,55 por 0,25, y aquí ya es comprobar si esto se cumple o no. En el caso de que se cumpla la igualdad al operar esto, que nos dé 0,1, serán independientes. En el caso de que esto sea diferente, serán dependientes. Vamos a continuar con el siguiente. Bueno, vamos con el siguiente, ya son problemas de inferencia, y nos dice el enunciado que el coeficiente intelectual de los individuos presentes en una sala puede suponerse que sigue una distribución normal de media desconocida mu y varianza 81,2, que aquí vamos a utilizar la desviación típica, que sería la raíz cuadrada, ¿vale? Bueno, dice, ¿cuánto vale la media si sabemos que solo un 10% de las personas en la sala sobrepasa un coeficiente intelectual de 105, es decir, que lo supera? Y luego indica, suponiendo que la media poblacional es del 95 y en la sala hay 2.000 personas, calcular el número de personas cuyo coeficiente intelectual está entre 86 y 107. Bueno, pues vamos a ir viendo la corrección. Y nos decía lo primero el dato. La probabilidad de que superará los 105 es 0,1. Como nosotros vamos a tener que trabajar con una distribución 0,1, la nueva variable z es al valor de nuestra variable restarle la media y dividirlo entre la desviación típica, para que sea una normal 0,1, ¿no? Por lo tanto, aplicada la tipificación a la variable y al valor que tiene que tomar esa variable, se cumpliría que x menos media entre 9 será mayor que 105 menos media entre 9, y ese valor era 0,1, el que nos daba el enunciado. Por lo tanto, si a toda esta operación, en la que tengo esa media desconocida, le llamo A, la probabilidad de que z sea mayor que A es 0,1. ¿Qué nos indicaba los cálculos en la tabla de la normal? Que la probabilidad de que z sea mayor que un número positivo es 1 menos el acumulado, 1 menos z menor o igual que A. Por lo tanto, al despejar, se va a cumplir que z menor o igual que A tiene una probabilidad de 0,9. Usando, por lo tanto, la tabla de la normal 0,1 en sentido inverso, obtendríamos que ese valor, ¿vale?, el que nos va a acumular aquí un 0,9, correspondería al 1,28, ¿de acuerdo? Pues ese valor A. Por lo tanto, este valor, que era A, lo igualamos a 1,28 y despejaríamos. Por lo tanto, tenemos nuestro valor de media, que es de 93,48. Vale. Para el segundo apartado volvemos a leerlo, suponiendo que la media poblacional es 95 y que hay 2.000 personas en la sala, ¿cuál sería el número de personas cuyo coeficiente estaría entre 86 y 107? Bueno, ya tenida la media, tenemos definida nuestra normal,
definimos la probabilidad entre 86 y 107 y tendríamos que de nuevo tipificar nuestra variable. Es decir, a la variable le restaríamos la media de la distribución y la dividiríamos entre la desviación típica para trabajar con una normal 0,1. Vamos, por lo tanto, a la probabilidad pedida a tipificarla, al valor inferior del límite, restamos media y dividimos entre desviación típica, análogamente con nuestra variable normal para que ya sea una normal 0,1, y análogamente haríamos esta división para el límite superior del intervalo en el que se pida. Cumpliéndose entonces que la probabilidad cuando va entre menos A hasta B sería la de B por menos 1 menos P de A en positivo. Por lo tanto, si aplicamos aquí el signo, nos quedaría probabilidad de Z menor o igual que B más probabilidad de Z menor o igual que A menos 1. Bueno, pues siendo A y B, veis que queda aquí la operación indicada. Estos valores los buscaríamos en tabla, ¿de acuerdo? Cuyas probabilidades para el 1,33 es de 0,9082, para 1 de 0,8413 restaríamos el 1 y hallaríamos la probabilidad. Esto sería la de un individuo, por lo tanto, como hay 2.000 personas en la sala, esa probabilidad obtenida la multiplicaríamos por el número de individuos y nos daría la cifra de 1.499. Por lo tanto, hay 1.499 personas con un coeficiente intelectual comprendido entre 86 y 107. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice que el gasto mensual en euros en electricidad por familia en una cierta ciudad sigue una distribución normal de media mu desconocida y desviación típica sigma 25. Es un problema de diferencia estadística, ¿vale? De intervalos. Apartado A, calcular un intervalo de confianza para estimar la media poblacional con un nivel de confianza del 98% si se consideran muestras de 400 familias. Acordado que los intervalos siempre va a depender del tamaño de la muestra. Ahora veremos la fórmula para aplicarlo. Segundo, a partir de una muestra aleatoria de 100 familias de esa ciudad se obtuvo que el intervalo de confianza es de 45-55. Por cierto, cuando nos dan el intervalo, la semisuma, que sería 50, nos daría el valor de la media, ¿vale? Dice, para estimar el gasto medio mensual por familia en electricidad, determina el nivel de confianza con el que se obtuvo dicho intervalo. Y por último, ¿cuál sería el error máximo admisible si se hubiera utilizado una muestra de 144 individuos, ¿vale?, o familias con un nivel de confianza del 93,12%? Bueno, en el intervalo de confianza, con un nivel de 98 y muestra de 400 familias, acordaos que la expresión que nos da el intervalo de confianza cuando esa desviación típica es desconocida es esta, sería media muestral más menos z de alfa medios por desviación típica entre la raíz del tamaño muestral. Dice, nos falta la media, pero como no la dan, la dejamos en función de media, aunque luego vamos a recordar que sería el 45 más 55 partido por 2, que sería 50, ¿vale? Pues nos hagan el intervalo. Bueno, si yo tengo un intervalo de confianza del 98%, esto significa que desde menos A hasta A centrado en la media tengo un 0,98 y sabemos que todo esto tiene una probabilidad de 1, lo que nos va a sobrar es 1 menos 0,98, vamos a ponerlo aquí, que sería 0,102, que al dividir entre 2 son las probabilidades que hay en la cola por la derecha y en la cola por la izquierda. Por lo tanto, para un valor A, la probabilidad de Z menor o igual que A sería la suma de estas dos, que es de un 0,99. Y por lo tanto, el 0 de alfa medios lo vamos a calcular buscando en la tabla de la normal aquel valor que tiene acumulada esa probabilidad. Y ese va a ser de 2,3, 0,03. ¿Vale? Que es el que veis aquí. Bueno, nos dan el tamaño de la muestra y por lo tanto diríamos que el intervalo de confianza a un 98% para nuestra media, insisto que es la media, que sería la de 50, z de alfa medios, que es el que hemos calculado, desviación típica que nos da el enunciado de 25 y la raíz del tamaño de la muestra. Luego este sería el intervalo de confianza al 98%, recordando que la media es de 50. Bueno, pues vamos a pasar al B. Dice, determina el nivel de confianza dado en el intervalo con una muestra de 100.
Lo veis lo que indica aquí. Calculamos el valor de la media haciendo la semisuma de los intervalos. La amplitud del intervalo va a ser el valor que tú tienes, ¿vale? Ese es error. Si esto es 45 y esto es 55 y esto es 50, pues esto es la amplitud del intervalo que tenemos ahí, de 5 unidades. Bueno, el error se definiría entonces siempre como z de alfa medios por desviación típica entre raíz de tamaño muestral. Si a nosotros nos daban un error de 5, que es el que hemos calculado, ¿vale? Es esa amplitud, tengo que calcular el z de alfa medios, que será la incógnita, tengo la desviación típica en la raíz del tamaño de muestra, despejaríamos y operaríamos, tendríamos que z es igual a 2. Por lo tanto, para buscar el nivel de confianza asociado a ese valor, buscamos en la normal la probabilidad de que z fuera menor que 2. Bueno, pues tendríamos aquí el 2, 0, aquí el 0,0, esto nos va a dar una probabilidad de 0,9772 y por lo tanto siempre el nivel de confianza sería 2 veces el valor de z menos 1, lo cual nos da 0,9544 y multiplicado por 100 nos daría el nivel de confianza. Por lo tanto, concluimos que el nivel de confianza con el que se construyó este intervalo es aproximadamente de un 95,44%. Bueno, pasamos a la última pregunta. Dice, ¿cuál es el error máximo admisible con una muestra de 144 con un nivel de confianza del 93,12? Aquí haríamos lo mismo que antes. Para calcular el valor de z, desde menos a hasta a, tenemos una probabilidad de 0,9912. Tendríamos que calcular lo que queda en cada cola sabiendo que toda la probabilidad es 1. Luego a 1 le vamos a restar 0,9312, dividiríamos entre 2 y ya tendríamos esta probabilidad hasta menos a acumulada. Por lo tanto, hasta acumulado será la suma de esta más esta. Es decir, 0,9312 más 1 menos 0,9312 entre 2. Esta probabilidad de P es la que vamos a buscar en la tabla para fila y columna y esto corresponde a 1,80,03. Luego el valor de Z sería 1,83. Por lo tanto, recurrimos de nuevo a la expresión del error, que sería el valor de Z, desviación típica raíz de muestra. Sustituiríamos el valor de Z obtenido en la tabla, desviación típica raíz de tamaño muestral, lo cual nos da un valor de 3,813. Y este sería, por lo tanto, el error máximo admisible de 3,81 y lo indicaríamos en euros como viene la unidad del enunciado. Vamos ya al penúltimo ejercicio. Nos dicen que las bolsas de sal envasadas por una cierta máquina siguen una distribución en la que la media es de 500 gramos y la desviación típica de 35. Dice, las bolsas se empaquetan en cajas de 100 unidades. Nos pide el primer apartado, hallar la probabilidad de que la media de los pesos de las bolsas de un paquete sea inferior a 495 gramos y calcular la probabilidad de que en una caja de 100 bolsas de sal pesen más de 51. Bueno, como a nosotros nos hablan de la media, la distribución que siguen las medias muestrales, que es el teorema central del límite, es una normal que se distribuye con la media de la variable y como desviación típica, la desviación típica entre el raíz del tamaño de la muestra, porque el tamaño de muestra supera las 30 unidades. Por lo tanto, esa normal tendría una media de 500, desviación típica 35 entre raíz de 100, lo que nos da una normal 503,5. Por lo tanto, la probabilidad pedida que no supere los 495 al tipificar la variable sería z, el valor pedido menos media entre desviación típica. Esto nos da un valor de z menor que un negativo, que es 1 menos el acumulado en positivo. Este valor lo buscaríamos en tabla, operaríamos y ya tendríamos aquí la probabilidad pedida. Para el segundo caso, para calcular la probabilidad de que una caja de 100 bolsas pese más de 51 kilos, ¿de acuerdo? Suponiendo que la bolsa debe de pesar en término medio 510 gramos, sería lo mismo que decir que la probabilidad de x fuera mayor que 510 al tipificar nuestra variable
nos tendríamos que coger ese valor, restarle la media que tendríamos de la distribución entre la desviación típica, lo que nos daría un valor de z mayor que 2,86. Recordad que z mayor que un número es 1 menos el acumulado. Buscaríamos en tabla y obtendríamos la probabilidad pedida. Y vamos ya con el último ejemplo, que nos dice que en una ciudad se toma una muestra aleatoria de 225 personas para ver si eran fumadoras, y 135 contestan que no. Nos pide A, con un nivel de confianza del 90%, un intervalo de confianza para estimar la proporción. Nos pide intervalo de confianza para la proporción, ¿vale?, de personas fumadoras en la población. Y B, cuál sería el error máximo admisible si se hubiera utilizado una muestra de tamaño 100 y nivel de confianza de 93,12. Bueno, para la proporción de la muestra, calcularíamos los fumadores entre el total, lo que representa un 0,4, y a un nivel de confianza del 90%, vuelve a ser una probabilidad de 0,9 entre menos A y A, por lo tanto, aquí nos quedaría 0,05 y aquí 0,05 para que toda la probabilidad fuera de 1, con lo cual la probabilidad de Z acumulado A sería la suma de estas dos. Este valor lo buscaríamos en tabla. Este correspondería entre 1,64 y 1,65, está en la mitad, con lo cual al pequeño le añadimos un 5 y ya aplicaríamos el error en el intervalo de confianza para la proporción, que vuelve a ser Z de alfa medio, raíz de proporción 1 menos proporción entre. Por lo tanto, colocamos el valor de Z obtenido, raíz de la proporción 1 menos esa proporción, que es 0,6, entre la raíz del tamaño muestral, y operaríamos, teniendo un valor del error de 0,05. Por lo tanto, el intervalo de confianza para la proporción es a la proporción dada sumando y restando el error, que nos daría ese intervalo. Por lo que concluyo que con un 90% de confianza, la proporción de personas fumadoras está en 0,34 y 0,45, es decir, entre un 34,62 y un 45,38%. Vamos a la segunda pregunta: ¿cuál sería el error máximo admisible si la muestra fuera de 100 a un nivel de confianza del 93,12? Tendríamos tamaño de la muestra, nivel de confianza, con lo cual vuelvo a buscar valor en el que tenga aquí el 0,9312. Lo que nos quedaría aquí sería, por lo tanto, 1 menos 0,9312 entre 2, y la probabilidad acumulada hasta A sería esta de aquí más esta. Pues esta probabilidad la vamos a llamar P1. Por lo tanto, si probabilidad de Z menor o igual que A es igual a P1, buscaríamos P1 en la tabla de la normal, la cual corresponde al 1,8, 0,03. Ese sería el valor de nuestro Z de alfa medios. Vamos allá, por lo tanto, el error admisible. Tenemos de nuevo la expresión del error, buscamos y sustituimos el valor de Z. Esto sería nuestra proporción, ¿de acuerdo?, la de 0,5, y esto 1 menos la proporción de 0,5, lo cual nos da 0,5. Dividiríamos entre el tamaño de la muestra y nos daría un valor de 0,0915. Luego el error máximo admisible multiplicado por 100 sería de 9,15%.